Bueno, ahora vamos a la parte cuarta de la semiología de las funciones cerebrales superiores y vamos a hablar de otra función cerebral superior que es la praxia. La praxia se refiere a las habilidades motoras adquiridas, por ejemplo, la capacidad de caminar. Nadie nació caminando y esta acción se ha logrado gracias al aprendizaje y ese aprendizaje se ha hecho automático. De hecho, podemos caminar sin pensar que lo estamos haciendo. Entonces hablamos de una praxia también refiriéndonos a movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo, pero de forma automática cuando lo hemos aprendido. La alteración es la apraxia, que es la incapacidad para realizar movimientos complejos de un sujeto cuyos aparatos de ejecución están normales. Entonces vamos a ver que hay varios tipos de apraxia. La apraxia cinética se refiere a la pérdida de destreza de realizar movimientos finos, graduales, precisos, independientes de los dedos. Se debe a una lesión de la corteza premotora en el hemisferio dominante. El paciente no puede escribir o no puede dibujar. La praxia ideatoria es la incapacidad para ordenar de manera correcta una serie de movimientos o acciones que conducen a un objetivo. El paciente tiene dificultad para realizar un plan para llegar a una finalidad. Por ejemplo, el paciente va a tener dificultad para peinarse porque no puede poner el peine en su lugar. Lo agarra de forma inadecuada. Se asocian generalmente a la enfermedad de Alzheimer y a la enfermedad de Parkinson. Son lesiones generalmente en el lado izquierdo, en el hemisferio dominante, parietotemporales, parietooccipitales, lesiones frontales izquierdas y frontotemporales. Y quiero recalcar que cuando hablamos de hemisferio dominante, casi siempre nos referimos al hemisferio izquierdo, porque es dominante en las personas diestras y en la mayoría de las que son zurdas. Es el ejemplo que les decía, el paciente intenta peinarse, pero no sujeta adecuadamente el peine. El otro tipo de apraxia que vamos a ver es la ideomotriz, en donde el paciente puede imaginar correctamente la secuencia de acciones necesarias para realizar una conducta, si bien no son capaces de llevarla a cabo físicamente, pueden pensar que se pueden persignar y no lo logran. Hay una dificultad entonces en la planificación del movimiento, generalmente son pacientes con lesiones parietales inferiores del área motora suplementaria o del cuerpo calloso. Les reitero, un ejemplo es la incapacidad de poder persignarse. La apraxia constructiva se refiere a la dificultad en la construcción o el dibujo debido a dificultades de la percepción espacial y a la coordinación óculo-manual. No hay una asociación correcta entre la imagen percibida visualmente y los movimientos necesarios para realizar esa elaboración. Aquí tenemos un ejemplo en donde el paciente no ha podido copiar este dibujo de una casa y no ha podido construir el esbozo de una flor. La apraxia de la marcha se asocia a un síndrome que es el síndrome de Hawking-Adams, en donde existe apraxia de la marcha, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo. En estos casos el paciente se olvidó de caminar y tiene dificultad para caminar. Generalmente esto se debe a pacientes o se encuentra en pacientes que tienen hidrocefalia normotensiva, una patología que vamos a estudiar más adelante. La gnosia es la capacidad de reconocer información previamente aprendida, como pueden ser lugares, personas u objetos a través de los sentidos. Entonces, ha habido necesidad de aprendizaje. Si una persona no ha aprendido algo, no podemos decir que tiene una alteración. Hablamos de una agnosia cuando nos referimos a la pérdida de la facultad para reconocer objetos o símbolos con órganos de los sentidos, sin que haya trastornos de estos. Obviamente, previamente hemos debido conocer. Todos conocen un símbolo, por ejemplo, el stop, alto, pero si no lo hemos visto antes, de repente no tiene una significancia. Hay varios tipos de agnosia. La agnosia auditiva verbal se denomina sordera pura para las palabras, en donde el paciente tiene dificultad para distinguir los sonidos del habla del resto de estímulos auditivos que percibe, o bien para recuperar el significado de los conjuntos de fonemas, no distingue las palabras. La amusia es la dificultad para reconocer tonos o ritmos musicales o para reproducirlos, lo que a su vez puede acarrear problemas en la escritura o la dicción. Es lo que se llama carencia de música. La agnosia digital es la que afecta específicamente al reconocimiento a través de los dedos de las manos, específicamente de los dedos de las manos. Y la astereognosia es la incapacidad de reconocer objetos mediante el tacto. Ojo, que son diferentes. La cromatopsia es la dificultad para percepción del color que puede darse en todo el campo visual o solo en una parte. La acromatognosia es el trastorno en donde la persona percibe correctamente los colores, pero no los puede categorizar, distinguir. La agnosia visual de objetos es la dificultad para reconocer objetos o señalar cuál es su función. Además,
No recuerda haberlos visto nunca, sin embargo, sí es capaz de reconocerlos mediante otra modalidad sensorial, por ejemplo, el tacto. Es sumamente interesante. La prosopagnosia es la dificultad para reconocer el rostro de las personas. La simultagnosia es la incapacidad para interpretar una escena compleja en su totalidad, con descripción de detalles o partes individuales. Pueden deletrear una palabra, pero no leer la palabra completa. También se denomina alexia verbal. La ceguera cortical es la incapacidad para procesar información visual, de manera que las personas que la padecen se comportan como ciegos. En realidad no están ciegos, pero no pueden procesar esa información. Y hay un síndrome muy interesante que es el síndrome de Anton, en donde las personas son incapaces de reconocer ningún estímulo visual, pero niegan el hecho de que en ellas haya ceguera, es decir, confabulan. Dicen que frente de ellos tienen un objeto que no han visto, mienten. Es un trastorno muy interesante que se da en pacientes, por ejemplo, con malformaciones arteriovenosas o traumas. El síndrome de Balint, en este síndrome hay una parálisis de la mirada, de manera que no puede mover adecuadamente los ojos para explorar el campo visual. Hay también trastornos de la percepción espacial, como dificultades para la localización de objetos, para percibir la profundidad, la orientación de líneas o incluso de hacer el cálculo del número de estímulos, cuántos estímulos has recibido. La agnosia topográfica es la dificultad para reconocer las señales topográficas del medio externo, casas, calles, edificios, a pesar de conservar la habilidad para dibujar un plano o escribir verbalmente una ruta. El síndrome de Hertzmann es un síndrome en donde el paciente tiene acalculia, agnosia para los dedos, es decir, no puede reconocer los dedos, no puede mirar el índice y decir que es un dedo. Tiene desorientación derecha-izquierda y agrafia. Se debe a una lesión en la circunvolución angular izquierda situada en la confluencia entre los lóbulos temporal, parietal y occipital, exactamente acá. Otra función cerebral superior es la memoria, y hablamos de la memoria, el conjunto de procesos mediante los cuales se almacenan y manifiestan de nuevo en forma selectiva las experiencias. Poéticamente, se dice que la memoria de una persona representa la historia de sus experiencias personales tal cual están inscritas en su cerebro. Y por eso es importante entender que la memoria guarda de forma selectiva las experiencias. Por ejemplo, si en este momento yo les pido a todos ustedes que recuerden quién les dio y cómo fue su primer beso, todos se acuerdan, todos tienen esa experiencia positiva. Pero si yo les pregunto qué color era la corbata que yo tenía en la clase inaugural, con certeza, ninguno de ustedes tiene esa información, porque no es trascendente, no es importante. Por eso solamente se guarda en la memoria de forma selectiva las experiencias. Por eso hay que ser importante cada experiencia para poder aprenderlo. Cuando nosotros hablamos de la memoria, estamos hablando de un proceso en donde hay registro de la información, almacenamos esa información y luego la recuperamos, la evocamos para utilizar. Varios son los elementos que tienen que ver con la memoria. Por ejemplo, el lóbulo frontal almacena los recuerdos semánticos y episódicos. La corteza motora está implicada en el almacenamiento de los recuerdos procedimentales, por ejemplo, el hecho de conducir una bicicleta. El cerebelo juega un papel en el almacenamiento de recuerdos procedimentales también, porque tiene que ver con el equilibrio, con la coordinación. El hipocampo genera nuevos recuerdos. Entonces, vamos a tener parte importante de la memoria en el hipocampo. Y la amígdala también es trascendental porque también tiene formación de nuevos recuerdos, pero emocionales. Por eso la amígdala es el cerebro emocional. El lóbulo temporal es fundamental porque está relacionada con la formación y almacenamiento de los recuerdos semánticos, episódicos, de largo plazo, y también contribuye en el procesamiento del nuevo material en la memoria a corto plazo. Entonces vean que el lóbulo temporal es fundamental para la memoria, quizás el de los más importantes, junto a la amígdala y el hipocampo, de todo este circuito. Pero también la corteza prefrontal está implicada en el almacenamiento de los recuerdos a corto plazo. Entonces vean que la memoria no es solo lóbulo temporal, también tiene que ver el lóbulo prefrontal, corteza motora, corteza frontal, el cerebelo. Cuando nosotros tenemos que hablar de memoria, podemos hablar de varias memorias. Una de ellas es la memoria inmediata. La memoria inmediata, o a corto término, es la que permite el almacenamiento de datos durante pocos segundos. Tiene poca capacidad y es altamente susceptible de interferencias.
En cambio, la memoria de trabajo es un término más general de la memoria inmediata y permite la acumulación temporal de información en diferentes áreas del cerebro y la utilización simultánea a la hora de ejecutar una tarea. Por eso, mientras trabajamos, yo dónde puse el mouse, cuál era la siguiente diapositiva, qué estaban escuchando ustedes, es una memoria de trabajo. La memoria de largo término se refiere al recuerdo de información almacenada y que incluye material reciente y antiguo. La memoria reciente es la información adquirida en los minutos u horas antes y la memoria remota son conocimientos de acontecimientos personales o públicos que ocurrieron semanas, meses o años atrás. Cuando hablamos de la memoria remota podemos hablar de la memoria procedimental y de la memoria declarativa. La memoria procedimental es el recuerdo de cómo ejecutar una serie de habilidades, nadar, conducir o montar en bicicleta. La memoria declarativa tiene dos formas, la episódica y la semántica. La episódica se refiere al almacenamiento de experiencias que han tenido lugar en un momento y lugar determinado, datos que a su vez son útiles para la recuperación, por ejemplo, recordar actividades que hemos realizado en un día concreto. Por ejemplo, el primer día de la clase inaugural, yo les expliqué cómo va a funcionar la cátedra, cuáles son las normas, las reglas y cómo íbamos a trabajar. En cambio, también tenemos en la memoria declarativa el tipo de memoria llamada semántica, que son conocimientos, datos, palabras, conceptos y reglas que se utilizan para su manipulación, por ejemplo, lugares geográficos, la tabla de multiplicar, un vocabulario, fechas y acontecimientos históricos. Cuando nosotros entonces tenemos la capacidad de prestar atención, hacemos el registro de la información, la memoria queda inmediata en corto tiempo, pero nosotros podemos luego volver una memoria de largo tiempo en reciente o remota, la cual puede ser una memoria procedimental o una memoria declarativa. Y si es declarativa, tenemos la memoria semántica y la memoria episódica, haciendo un resumen. Cuando nosotros tenemos alteración en el proceso de generación de memoria, tenemos que pensar en que si el problema está en el registro de información, estamos ante un paciente que estaba confuso, en depresión, o que ha usado fármacos como benzodiazepínicos. Entonces el registro de información puede estar alterado. En el almacenamiento, son pacientes que han cursado con encefalitis o enfermedad de Alzheimer. Y si el problema está en la recuperación, es un paciente con envejecimiento o depresión. Cuando nosotros hablamos de la alteración de la memoria, hablamos de la amnesia, y puede ser la amnesia anterógrada, en donde existe una incapacidad total o parcial a la hora de hacer que las experiencias que se van viviendo queden fijadas en la memoria. La retrógrada, existen experiencias que no se recuerdan que sucedieron antes de empezar a desarrollar ese trastorno. También puede haber una amnesia global, es decir, de todo tipo de memorias, o específica solo de un segmento de la memoria reciente. Puede ser transitoria, como el trauma craneoencefálico, estable, es decir, quedar para siempre después de una encefalitis, o aumentar la amnesia, ser más progresiva con el tiempo, eso, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Puede haber de tipo aguda y transitoria, como en la amnesia global transitoria, que dura entre 30 a 60 minutos o hasta 24 horas, un accidente isquémico transitorio, generalmente menos de 60 minutos, o asociado a una intoxicación de alcohol o fármacos. Cuando es de larga duración, ya tenemos que hablar de demencias, el síndrome de Korsakoff, lesiones estructurales del hipotálamo, cuerpos familiares, encefalitis, infartos cerebrales, secuelas de trauma, secuelas de ruptura de neurisma, secuelas de parada cardíaca, intoxicación por monóxido de carbono o psicógeno. Entonces, cuando hablemos de amnesia, también podemos hablar de la amnesia hipocámpica o bitemporal, que generalmente se caracteriza por una amnesia anterograda grave, y la amnesia diencefálica o mamilotalámica, que es el famoso síndrome de Korsakoff. Lo que quiero entonces, ya al finalizar este módulo, es que repasen. Si hay algo que no se ha entendido, si hay algo que quede en duda, vuelvan a leer. Y en el Classroom vamos a dejar artículos que permitan profundizar para quienes quieran este tipo de conocimientos. Que les haya sido de provecho. Nos vemos en la siguiente clase.